Hola, 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 mi gente guapa. Qué alegría tenerlos una vez más por aquí, en nuestro rinconcito favorito de Internet. Si eres nuevo por estos lares, déjame darte la más cordial bienvenida y decirte que estás en el lugar correcto si te encanta el chismecito jugoso, las noticias de tus celebridades favoritas y, sobre todo, un poquito de drama de ese que nos mantiene pegados a la pantalla. Y si ya eres de la casa, qué bueno verte de nuevo. Ya sabes que esto no sería lo mismo sin tu compañía. Hoy vamos a hablar de un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, un tema que ha estado incendiando las redes sociales y que no podíamos dejar pasar por alto. Prepárense porque hoy vamos a destapar todo sobre Can Yaman. Sí, el galán turco que nos tiene a todos suspirando y que últimamente ha estado dando mucho de qué hablar. Así que ponte cómodo, agarra tu botana favorita y acompáñame en esta aventura informativa. Antes de que nos perdamos en los detalles, te recuerdo que si te gusta este tipo de contenido, no olvides darle al botoncito rojo de suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas ningún vídeo y por supuesto, dejarme tu like, que me hace muy feliz. Ahora sí, vamos al grano. Prepárense porque vamos a entrar en un terreno delicado. Y es que últimamente el nombre de Can Yaman ha resonado con una fuerza impresionante, no solo por su innegable atractivo y su talento actoral, sino también por una serie de declaraciones que han dejado a muchos con la boca abierta. Y es que nuestro querido Can, parece que ha decidido dejar de lado la diplomacia y expresar su opinión, sin pelos en la lengua. ¿A qué me refiero? Pues bien, todo este revuelo comenzó con unas declaraciones que muchos han interpretado como un claro mensaje, un golpe en la mesa, una especie de explosión. Sí, señoras y señores, Can Yaman parece que ha decidido que ya no se va a guardar nada y que va a hablar claro, muy claro. Lo que antes era una sonrisa seductora y respuestas corteses, ahora se ha transformado en un torrente de palabras que han generado todo tipo de reacciones. Y no es para menos porque este mensaje claro del que hablamos ha tocado puntos muy sensibles, ha puesto en evidencia situaciones que tal vez muchos no querían ver, y ha abierto un debate que, la verdad, era necesario. Pero, ¿a qué se debe todo este cambio? ¿Qué lo llevó a tomar esta postura tan directa? Bueno, hay muchas teorías como siempre. Algunos dicen que simplemente llegó a un punto de quiebre, que ya no pudo más con la presión mediática, con los comentarios malintencionados o con las expectativas del público. Otros, más optimistas, creen que este es un paso más en su evolución personal, que ha encontrado su voz y que ha decidido usarla sin miedo, sin tapujos. Lo que es cierto es que, sea cual sea la razón, este Can Yaman desatado ha generado un impacto tremendo y ha puesto sobre la mesa temas que tal vez estábamos evitando. Y es que, más allá de su faceta de galán de telenovela, Can es una persona con sus propias convicciones, con sus propias frustraciones y con su propia manera de ver el mundo. Y ahora, al parecer, ha decidido compartirlo con nosotros, de una manera que no deja espacio para la ambigüedad. Por supuesto, las reacciones no se han hecho esperar. Algunos aplauden su valentía y su honestidad, agradeciendo que haya decidido romper el molde y decir lo que piensa. Otros, en cambio, lo han criticado duramente, acusándolo de ser poco profesional, de no medir sus palabras o de ser demasiado impulsivo. Y es que cuando uno decide salir del guión, siempre habrá quienes lo celebren y quienes lo condenen. Pero lo que nadie puede negar es que Can ha logrado generar una conversación, ha puesto el dedo en la llaga y nos ha obligado a reflexionar sobre ciertos aspectos de la fama, de las relaciones personales y de la presión que a menudo ejercemos sobre las figuras públicas. Y es que a veces olvidamos que detrás de las pantallas, de las revistas y de los perfiles de Instagram, hay personas de carne y hueso, con sus propias luchas y sus propios sentimientos. Y Can Yaman, con este mensaje claro, nos lo ha recordado de una manera muy contundente. Ahora bien, vamos a analizar un poco más de cerca este mensaje claro, que ha generado tanta controversia. ¿De qué se trata exactamente? Bueno, no ha sido un único comunicado, sino una serie de declaraciones, entrevistas y publicaciones en redes sociales que en conjunto han conformado este mensaje tan contundente. En primer lugar, Can ha expresado su frustración con ciertas dinámicas de la industria del entretenimiento. Ha dejado claro que no está dispuesto a seguir el juego de las apariencias, que no quiere ser un producto fabricado para complacer al público, sino que quiere ser él mismo, con sus virtudes y sus defectos. Ha manifestado su rechazo a la superficialidad, a la hipocresía y a las falsas promesas que a menudo se esconden detrás del glamour y los flashes. En sus palabras,
Se percibe un cansancio, una necesidad de autenticidad, una búsqueda de algo más allá de la fama y el reconocimiento. Y esto, la verdad, es algo que muchos de nosotros podemos entender. Pero el mensaje de Khan no se ha quedado ahí. También ha abordado temas personales, como sus relaciones con otros actores y actrices, su experiencia con la prensa y su visión sobre el amor y la pareja. Y es aquí donde las cosas se han puesto realmente interesantes. No ha dudado en señalar ciertas actitudes que considera injustas, en defender su punto de vista y en expresar su desacuerdo con aquellos que han intentado manipularlo o controlarlo. En este sentido, su mensaje ha sido interpretado por algunos como una defensa de su propia integridad, como una reivindicación de su derecho a ser respetado y a tomar sus propias decisiones. Y es que la verdad no es fácil estar en el ojo del huracán, ser constantemente juzgado y criticado, y a veces es necesario poner límites y decir basta. Y parece que Khan ha decidido que este es su momento de hacerlo. Por supuesto, algunas de estas declaraciones han generado malestar y han provocado fuertes discusiones en las redes sociales. Algunos fans se han sentido decepcionados, otros lo han acusado de ser ingrato, y otros han salido en su defensa, aplaudiendo su valentía. Pero lo que nadie puede negar es que Khan ha logrado generar una conversación profunda sobre temas importantes, sobre los límites de la fama, sobre la importancia de la autenticidad y sobre la necesidad de tratarnos con respeto y consideración. Y en mi opinión, eso es algo muy valioso. Y es que a veces necesitamos que alguien nos sacuda un poco para darnos cuenta de que hay ciertas cosas que no están bien y que es necesario cambiarlas. Y quizás ese es uno de los principales propósitos de este mensaje claro de Khan Yaman. Y ahora, permítanme hacer un pequeño paréntesis para reflexionar sobre algo que me parece fundamental. Y es que en ocasiones tendemos a idealizar a nuestros ídolos, a ponerlos en un pedestal, a esperar que sean perfectos y que cumplan todas nuestras expectativas. Pero la realidad es que son seres humanos, con sus propias virtudes y sus propios defectos, con sus propias batallas y sus propias frustraciones. Y es importante recordar que no tienen la obligación de ser lo que nosotros queremos que sean, sino que tienen el derecho de ser ellos mismos. Y creo que eso es precisamente lo que Khan está intentando hacer ahora. Está intentando ser auténtico, está intentando mostrar su verdadera personalidad, sin máscaras ni artificios. Y aunque a veces eso pueda generar polémica, creo que es algo que debemos celebrar y respetar. Porque al final, la autenticidad es lo que nos hace únicos y especiales, y es lo que nos permite conectar con los demás de una manera real y significativa. Además, es crucial entender que las figuras públicas, aunque vivan bajo el escrutinio constante de la prensa y el público, no son inmunes a las emociones, a las presiones y a las frustraciones. A menudo se ven sometidos a un nivel de estrés y exigencia que la mayoría de nosotros no podemos imaginar. Y es comprensible que en un momento dado, necesiten expresar su malestar, defender su punto de vista o simplemente decir lo que piensan, sin miedo a las consecuencias. Y creo que eso es lo que está haciendo Khan con este mensaje claro. Está intentando poner límites, está intentando proteger su salud mental y está intentando reafirmar su propia identidad. Y en mi opinión, todos deberíamos tener el derecho de hacer lo mismo. Porque al final, todos merecemos ser tratados con respeto y consideración, independientemente de nuestra profesión, nuestra popularidad o nuestra opinión. Pero volviendo al tema central de este vídeo, ¿cuál es el impacto real de este mensaje claro de Khan Yaman? Pues bien, como ya hemos mencionado, ha generado un debate muy interesante en las redes sociales, ha puesto sobre la mesa temas importantes y ha obligado a muchos a reflexionar sobre sus propias actitudes y comportamientos. Pero además ha tenido un impacto directo en la carrera de Khan. Algunos proyectos se han visto afectados, algunos contratos se han puesto en entredicho y algunos fans se han alejado. Pero a pesar de todo esto, Khan parece estar decidido a seguir su propio camino, sin importarle las consecuencias. Y es que a veces es necesario tomar riesgos para ser fiel a uno mismo. Y creo que ese es precisamente el mensaje que Khan quiere transmitirnos con todo esto. Que no debemos tener miedo a expresar nuestras opiniones, que no debemos permitir que nadie nos controle y que debemos luchar por lo que creemos que es justo. Y es un mensaje muy poderoso, la verdad. Y es que aunque algunos puedan criticarlo, otros muchos lo ven como un ejemplo de valentía y autenticidad. Lo ven como alguien que ha decidido romper con los estereotipos, que ha decidido no seguir el guión y que ha decidido ser el mismo, sin importar lo que digan los demás. Y esa, la verdad, es una cualidad muy admirable.
Porque en un mundo en el que a menudo se nos pide que seamos de una determinada manera, es muy refrescante ver a alguien que se atreve a ser diferente, a pensar por sí mismo y a expresar su opinión sin temor a las críticas. Y en mi opinión, eso es algo que todos deberíamos intentar emular. No se trata de ser conflictivos o de llevar la contraria por llevarla, sino de tener la valentía de defender nuestros principios, de expresar nuestras necesidades y de luchar por lo que creemos que es correcto. Y creo que ese es uno de los principales aprendizajes que podemos extraer de este mensaje claro de Can Yaman. Y es que a veces nos dejamos llevar por las expectativas ajenas, por los convencionalismos sociales o por el miedo a ser juzgados. Y terminamos reprimiendo nuestra propia voz, nuestra propia esencia. Y eso es un error porque al final, lo único que importa es ser fiel a uno mismo, es vivir la vida de acuerdo con nuestros propios valores y es hacer lo que nos hace felices. Y creo que ese es el mensaje que Can ha querido transmitir con todo esto. Un mensaje de libertad, de autenticidad y de valentía. Un mensaje que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a tomar decisiones que nos permitan ser más felices y más plenos. Y aunque el camino no siempre sea fácil, creo que es un camino que vale la pena recorrer. Porque al final lo más importante es vivir una vida auténtica, una vida que nos permita ser nosotros mismos, sin máscaras ni artificios. Y es que la verdad, el ejemplo de Can es inspirador. Nos demuestra que no debemos tener miedo a expresar nuestras opiniones, que no debemos permitir que nadie nos controle y que debemos luchar por lo que creemos que es justo. Y aunque a veces eso pueda generar polémica, creo que es algo que debemos hacer. Porque al final la vida es demasiado corta para vivirla de acuerdo con las expectativas ajenas. Y quizás ese es el principal aprendizaje que podemos extraer de toda esta situación. Que debemos tener la valentía de ser nosotros mismos, sin importar lo que digan los demás. Que debemos luchar por nuestros sueños, por nuestras convicciones y por nuestra propia felicidad. Y que aunque a veces el camino sea difícil, al final siempre vale la pena. Porque la recompensa de ser auténticos, de vivir una vida plena y de ser fieles a nosotros mismos es incomparable. Y ya para ir terminando este vídeo, quiero resaltar que todo este revuelo alrededor de Can Yaman y su mensaje claro, nos ha dejado mucho en qué pensar. Nos ha recordado que detrás de la fama y el glamour hay personas de carne y hueso, con sus propios sentimientos y sus propias luchas. Nos ha invitado a reflexionar sobre los límites de la presión mediática, sobre la importancia de la autenticidad y sobre la necesidad de tratarnos con respeto y consideración. Y sobre todo nos ha dado un ejemplo de valentía y determinación. Y es que a veces necesitamos que alguien nos sacuda un poco para darnos cuenta de que hay ciertas cosas que no están bien y que es necesario cambiarlas. Y quizás ese es uno de los principales propósitos de todo esto. De recordarnos que tenemos el poder de cambiar las cosas, de luchar por lo que creemos que es justo y de vivir una vida que nos haga felices. Y bueno, mi gente guapa, hasta aquí llegamos con este vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante y que les haya dejado algo en que pensar. Hemos analizado este mensaje claro de Can Yaman, hemos visto las diferentes reacciones que ha generado y hemos reflexionado sobre su impacto en la industria del entretenimiento y en la sociedad en general. Y como siempre me encantaría saber tu opinión al respecto. ¿Qué te pareció este mensaje claro de Can? ¿Estás de acuerdo con su postura? ¿Crees que ha actuado correctamente? Déjame tus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber qué piensas. Y no olvides que tu participación es muy importante para que este canal siga creciendo. Antes de despedirme, quiero darles las gracias por acompañarme una vez más. Gracias por su tiempo, por su apoyo y por su cariño. Ustedes son el motor de este canal y sin ustedes esto no sería posible. Y por supuesto quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle al botoncito de like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activando la campanita, se asegurarán de no perderse ningún vídeo y estarán al tanto de todas las novedades. Y por último, quiero animarlos a seguir siendo ustedes mismos, a expresar sus opiniones sin miedo y a luchar por lo que creen que es justo. Recuerden que su voz importa y que tienen el poder de cambiar las cosas. Así que no se rindan nunca. Y ahora sí, me despido con un abrazo virtual enorme. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.